Buenas noches, Roberto. Buenas noches a todos los jóvenes. ¿Se escucha? Parece que no, Shlomo. A ver, ¿a mí se escucha? Sí, yo te escucho. Muy bien. Por ahora los otros no pueden hablar. Más adelante, Besat Hashem. Muy bien, entonces estamos acá en este momento especial que tenemos el privilegio de tener con nosotros un amigo, un hermano que es Roberto Goldfarb, que lo conozco nada más, nada menos desde el año 96 y que, Baruch Hashem, conocemos a la familia, casamos a uno de los hijos y su esposa también está acá, Zuli, que está acá también con nosotros. Entonces, hoy es un momento especial que estamos viviendo en el mundo y tenemos que tomar de alguna manera las experiencias de la gente que pasó otros momentos, no creo que muy parecidos con estos, sino momentos de crisis, momentos de prueba, momentos de dificultades. Gente que frente a la barrera encontró una idea distinta, que la barrera no es una barrera, sino es un escalón para poder crecer. Claro que en el momento que uno está frente a la barrera, lo ve como barrera. Uno tiene que saber, de alguna manera, experiencias de otros que pasaron por estas barreras y descubrieron que esta barrera, la verdad, era un escalón para crecer, para profundizarse, para descubrir fuerzas nuevas. Y esto en todos los aspectos. Hoy en día uno está, seguramente después de tantas semanas, descubriendo que todo esto nos trae a una visión más profunda de nosotros, nos trae una visión más profunda de nuestra familia, nos trae a una visión más profunda de la vida misma, de Dios, de espiritualidad, nos trae una visión muy profunda, mucho más distinta de todo lo que nosotros estamos viviendo antes. Entonces, es un momento también para descubrir qué vamos a hacer y qué decisiones podemos tomar frente a lo que va a ser nuestro futuro en el estudio, nuestro futuro en la economía, en los emprendimientos, nuestro futuro económico, todo lo que es el mundo material que va a continuar de alguna manera. Uno tiene que saber de qué manera aprovechar, tener la mentalidad que cuando, por así decir, las acciones están bajando, es, por así decir, la oportunidad de comprarlas, sabiendo invertir para el futuro. Entonces, ¿qué mejor que Roberto va a contar acá un poquito su historia, sus experiencias, sus momentos de crisis y sus momentos de crecimiento gracias a estos momentos de traba? Entonces, Baruch Hashem, acá Roberto, ¿cómo andás? Ando muy bien, muy guardado. La cuarentena esta la estamos llevando con Zuli muy bien. Yo descubrí algo. En esta cuarentena pude dialogar bastante con Zuli y me di cuenta que es una buena persona. Después de 2 años de casada. Y acabamos de cumplir solamente 48, más 5 años y medio de novios, y nos conocemos solo hace 72 años, 71 y 11 meses. ¿En el Zule? No, en el Zule no, en la panza. Zuli, la mamá de Zuli vino a visitar, yo lo digo siempre medio en broma y medio en serio, la mamá de Zuli vino al hospital israelita con Zuli en brazos, que tenía 1 mes, a visitar a su amiga Paulina, que había tenido un hijo, que era yo. Así que nos conocemos de ese momento. Yo no la recuerdo bien cómo estaba Zuli en el hospital, pero creo que me gustaba desde entonces. Muy bien, muy bien. Bueno, no todos te conocen, ¿a qué te dedicas? Ok. Voy a empezar a contarles un poquito.
Pero antes que nada quiero decir que acá abajo estoy viendo a alguien que parece que nos visita al Rebbe de Lubavitch, porque hay una foto del Rebbe sonriendo, esa hermosa sonrisa que tenía el Rebbe. Así que me emociona mucho verlo acá. Bienvenido, Rebbe. Yo quiero decirles que, por supuesto, es un momento único en mi historia, ojalá sea único en la historia de los más jóvenes también. Es un momento muy raro, un momento que nadie tiene la experiencia como para saber claramente cómo va a terminar esto. Pero creo que antes que nada debemos saber un poquito de dónde venimos. Y les pido disculpas, pero yo viví una sola vez esta vida. Entonces, a lo mejor hay algunos de la gente que nos está viendo en este momento que ya escuchó alguna cosa de mi historia, porque ya la relaté en otro momento, no tengo otra vida para relatar. Entonces, para empezar, quiero decirles que yo empecé a trabajar en las vacaciones de invierno de 1961. En el mes de julio, o sea, este mes de julio voy a cumplir 59 años ininterrumpidos de trabajo. No quería estudiar, estaba en primer año de la escuela secundaria, y hablé con mi papá cuando terminaron las clases en víspera de las vacaciones, y le dije que no quería estudiar, que quería empezar a trabajar. En aquella época no era muy inusual que un chico no estudiara. Pasó a ser un poco inusual para mi familia, pero no, en lo general en la sociedad argentina, especialmente había muchos hijos de inmigrantes que habían venido después de la guerra, y entonces era común que un chico de 13 años vaya a aprender un oficio o a trabajar. Pero empiezo con esto porque en ese mes de julio un señor llamado Álvaro Alzogaray, que los jóvenes a lo mejor ni saben quién es, pero fue un personaje muy importante en nuestra historia de los últimos 50 años del siglo pasado, era ministro de Economía del gobierno de Arturo Frondizi y no tuvo mejor idea que hacer un bono que se llamó Bono del Empréstito 9 de julio. Ese bono se utilizó como una pseudomoneda, el gobierno pagaba los sueldos de los empleados con los bonos, y los empleados salían a la calle y había que recibírselos. Ahora, cuando a mí me mandaron a la esquina, digo la esquina de Tres Arroyos y Guarnes, había un almacenero, don Felipe, y me mandaron a comprar con esos bonos, el almacenero me los tomó al 70%. Yo no entendía muy bien porque tenía 13 años, pero así era la cosa. Hoy en día, después de tantos años, sigo recordando ese momento y sigo reflexionando al respecto porque realmente era inconcebible, ¿no? Y a partir de esa crisis en la que yo empecé a trabajar, yo podría relatar una crisis cada 3 o 4 años. Vino después la del 67 de Krieger-Bacena, después tuvimos la del 71, después tuvimos el Rodrigazo en junio del 75, después la tablita de Martínez de Oz en marzo del 81, y curiosamente, yo hablo de todo esto, los años de Alfonsín que fueron para la economía desastrosos. El otro día yo mandé a hacer, yo tengo una especie de grupo empresario de 5 empresas. La más conocida es Diarco, después hay otra que se llama Potigian, que es una distribuidora de cigarrillos y golosinas, la agropecuaria se llama Sulagro, la empresa de propiedades se llama ZR. Bueno, entonces tengo todo un staff de gerentes con un CEO del grupo, y son todos mucho más jóvenes, no son toda gente de 40 y pico de años. El CEO tiene 58, Javier Vilela. Entonces yo quería explicarles a ellos hace algunas semanas
dónde estoy viendo que vamos a parar ahora, o dónde yo me imagino que vamos a ir a parar ahora por mis experiencias anteriores. Entonces mandé a hacer una tablita y puse fechas y le dije a Javier Vilela, mira, conseguime a cuánto estaba el dólar en mayo del 75 y a cuánto estaba en julio. El 5 de junio, en el medio, se produjo el Rodrigazo. Después le dije, ¿a cuánto estaba el dólar en febrero del 81 y a cuánto estaba en julio del 81, después de la salida de la tablita? Y así una por una. Entonces, les pude mostrar, y esto, Shlomo, me gustaría mandártela, esta tabla, y que la difundas a la gente. Les pude mostrar qué es lo que pasó en circunstancias parecidas a esta. Les voy a decir de memoria algunas. Por ejemplo, en el 75, el famoso Rodrigazo, 170% de aumento el dólar en un mes. ¿Qué era la tabla? ¿Cómo se llama la tabla? ¿Cómo? ¿Cómo se llama la tabla? No, la tabla la hice yo. Ah, La tabla la hice yo tomando los datos estadísticos de Internet, ¿no es cierto? La mandé a hacer a un empleado. ok. Yo después te la voy a mandar y vos la difundís. En el 81, la salida de la, digamos, de la tablita representó 220%. Los años del gobierno de Alfonsín, aunque no lo puedan creer, del 83 al final, que fue junio del 89, 2.200.000%. También les recomiendo que busquen a Tato Bores en un monólogo del año 2000 que habla sobre el billete argentino, sobre los pesos en la Argentina, donde explica que le sacaron 13 ceros. Ahí está todo esto que yo estoy contando. Ahora, ¿por qué lo cuento? Lo cuento porque nunca es buen momento en la República Argentina, por lo menos, que es donde yo me desarrollé, nunca es buen momento para iniciar algo. Si uno hace una consulta a un profesional, si uno habla con un padre, una madre, un tío, un abuelo, esperá, ahora hay crisis, no es buen momento. Nunca fue buen momento, pero nunca. Entonces, ¿cómo podemos hacer para desarrollarnos? Lo primero es la confianza en mí mismo. Cuando uno tiene confianza en sí mismo y tiene una idea, se siente confortablemente cómodo con esa idea y tiene que empezar a buscar y arbitrar los medios para desarrollarla. ¿Qué quiero decir con esto? Yo voy a cumplir el mes que viene 72 años, como ya les dije, y salvo durante esta cuarentena, todas las mañanas me levanto y salgo a la calle como los chicos con la pelota abajo del brazo a ganar el partido del día. Estoy entusiasmado con mi trabajo. Todos los días genero una idea comercial que gracias a Dios después no la desarrollo, porque si no se imaginan que mi vida sería un martirio. Y fundamentalmente lo que quiero decir es que siempre es buen momento cuando tenés una idea y probás de hacerla. Ahora, esto implica varios compromisos con uno mismo. No es yo no puedo, la época no me acompaña, yo no tengo el capital. Nadie tiene el capital cuando empieza. Algunos tienen la suerte que se lo prestan, un padre, un tío, un amigo, un abuelo, no sé. Otros no tenemos esa suerte. Y en algún momento tenemos que empezar, y empezamos con lo que podemos. El gran secreto de todo esto, para mi criterio, y les pido que me disculpen, como les dije antes, yo no soy un profesional, yo hablo de mi experiencia, son las acciones cotidianas que cada uno desarrolla. El valor residual, como le llamo yo, y en algún momento se los machaqué a mis hijos en la cabeza, cada uno de mis actos de hoy
qué valor residual me van a generar mañana, mi comportamiento, mi buena conducta, hablar con un proveedor, de lo que sea y en lo más mínimo, y cumplir con la palabra que le he dado, buscar los elementos con la gente que creo que me pueden dar una mano para poder arrancar. Muchas veces conté la idea cómo arranqué yo en Diarco, y realmente si alguno ya la escuchó, bárbaro, y si no, también en internet están. Hay un discurso mío de los 30 años de la historia de mi empresa donde pueden escuchar todos los relatos. No me voy a extender ahora porque incluso esa charla representa unos 30, 40 minutos y no tiene mucho sentido hacerlo. Y después tener cuidado, vuelvo al inicio, tener cuidado. Miren, les voy a dar un ejemplo. Hace unos 30 días atrás me llamó una persona para ofrecerme barbijos que se iba a poner a fabricar. Fue el primero. Resultó ser que 4 o 5 días después yo acuñé una frase. Y no la digo despectiva, ojo, simplemente es descriptiva. Dije, todo turco que camina se puso a fabricar barbijos. Porque me empezaron a llamar todas las personas que me conocían, sefaradín, del gremio textil, de lo que fuera, fabricantes de ropa para bebé, vendedores de tela, fabricantes de corpiño, lo que sea que me conociera, se pusieron a fabricar barbijos. Entonces, ¿qué pasó? El primero me pidió 30, el segundo me pidió 40, el tercero me pidió 50, y los barbijos valían 8 pesos antes de todo esto. Entonces los que se quedaron y quisieron cobrar por un barbijo 15, 20 pesos, aprovecharon el momento y ganaron buena plata. Y los que pidieron 30, 40, 50, ahí están tratando de vender los barbijos. En este momento ya no es momento para salir a vender barbijos. Por eso lo uso a propósito de ejemplo. Porque todo tiene que ver con el momento y con la oportunidad. Pero ojo, la oportunidad no te hace millonario en el día. Lo cotidiano te hace millonario. El comportamiento te hace en una continuidad de trabajo, de dedicación. Hay veces que cuando hablo con los jóvenes le digo, mira, lo que vas a hacer, ponete un horario, cumplilo, trabajá. Quizás estoy un poco chapado a la antigua. Hay jóvenes que hoy en día hacen millones tirados en la cama con hay jóvenes que hoy en día, decía, tirados en la cama y con una computadora a lo mejor descubren algo y hacen millones y millones. Yo de eso no entiendo. Yo entiendo de trabajo, entiendo de ideas, entiendo de comercio, entiendo de algo de industria, porque tengo también industria. No la mencioné antes, la Gioconda, la fábrica de alimentos envasados en Mendoza. Entonces hablo de las cosas que entiendo. Este mundo moderno de la tecnología y de inventar cosas que se venden en tecnología por muchos millones, yo no la entiendo y le deseo mucha suerte a quien pueda hacerlo y lo entienda, ¿no es cierto? Con lo cual, ¿qué les quiero decir? Y con esto voy terminando. El futuro es muy incierto. Hay cosas que sí sabemos. Acá va a haber mucha inflación. Tenemos un gobierno, que Dios los bendiga, porque son nuestros gobernantes, pero creo que están equivocando el tiro hacia donde van, por lo menos en lo económico. Y vamos a tener una inflación muy fuerte dentro de poco tiempo, y más que preocupar eso, a quien quiere empezar, debería motivarlo, porque eso también es oportunidad. Depende de qué lado de la calle uno se pare, depende qué es lo que uno quiera
empezar a hacer con criterio. También la inflación es una oportunidad. Es una oportunidad porque nos permite, de alguna manera, en lo que vamos desarrollando, nos permite, como diría yo, tapar los errores que cometemos en el inicio. Porque como la mercadería se inflaciona y entonces, bueno, por ahí tuve un gasto extra y no me di cuenta, o por ahí pagué por una mercadería algo que no debía haber pagado, en fin, lo que a cada uno le pueda suceder. También tenemos que tener en cuenta que Argentina está en un probable acceso a un arreglo con los proveedores o a un default. Y entonces depende de cómo termine esto, es donde vamos a estar parados. Entonces, como te dije hoy, Shlomo, que hablábamos de otra cosa, yo creo que Hashem en este momento se debe estar rascando la cabeza pensando cómo nos saca de este bodrio en el que estamos metidos. Pero de alguna manera vamos a salir. Y quiero recalcar algo antes de terminar. Argentina tiene un momento impresionante de oportunidad. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros, al salir de esto, vamos a tener lo que el mundo más necesita, que son los alimentos. Solamente va a depender de nosotros cómo los vamos a administrar. Les voy a dar un ejemplo. Hace un año atrás, en este momento, en mi fábrica se terminaba la cosecha, el envasamiento de la fruta. Terminaba la cosecha, nosotros envasamos solamente en época de cosecha. Durazno en almíbar, pera, cóctel, ese tipo de cosas. Entonces, a medida que van levantando las frutas de los árboles, la van trayendo a la fábrica y en la fábrica directamente entran las máquinas. Yo no podía vender una lata de durazno en el exterior a menos de $10. Perdón, una docena de latas, una caja. No podía venderlo a menos de $10 porque perdía plata. Por consiguiente, no podía vender nada porque los griegos, que son el mayor productor del mundo de durazno, vendían los duraznos a $9, $8.75, en algunos casos a $8.50. La diferencia es muy grande, el mundo no compraba el durazno argentino. En el mes de septiembre-octubre empecé a exportar los duraznos a $9 y me iba bien. En este momento tenemos 16 millones terminados, listos para exportar, y si me pagan $8.50, que es menos de lo que venden los griegos, yo voy a estar muy feliz y voy a brindar 2 veces el próximo Shabbat. ¿Qué quiero decir con esto y por qué lo cuento como ejemplo? Porque todo esto es la oportunidad de la que yo hablo, del momento que se nos viene enfrente. Y cada uno tiene que saber aprovechar dónde está parado y en qué circunstancia puede encontrar la solución a sus inicios. Y quiero decirle algo porque veo ahí muchas caritas jóvenes. Esto era para jóvenes, pero pensé que a lo mejor iba a haber algunos jovatos también. Siempre recalco lo siguiente cuando hablo al respecto. La diferencia entre un fracasado y un exitoso es una sola. El exitoso probó de vuelta. Yo fracasé muchas veces en muchas cosas y no cuando empecé. Cuando seguí, hace poco, hice negocios. Ahí veo una cara de alguien que trabajó conmigo, que no lo voy a mencionar para mantenerlo en incógnita. Pero él recuerda y él sabe todo lo que yo invertí en Catamarca con la ilusión de una
producción de aceitunas para exportar al mundo aceite, y después saqué una marca que en 4 años ganó 45 premios, primer premio internacionales, y no pude vender una botella en el exterior. Y eso me costó millones. Y pasó hace poquito, no es que tengo la vaca atada ni la experiencia. Sin embargo, sigo haciendo cosas y algunas me salen bien y otras me salen mal. No hay que achicarse cuando las cosas salen mal. Hay que, como se dice en criollo, barajar y dar de nuevo. Así que ténganlo en cuenta. La diferencia entre un fracasado y un exitoso es que el exitoso probó de vuelta. Bueno, nada más, estoy abierto a las preguntas que me quieran hacer, si es que hubiera alguna, y si Roberto, no, señor. yo te llamo de Jaime, porque tu nombre es Jaime Reuven. Sí, señor, Jaime Rubén. Hay una historia también muy impactante que contaste alguna vez, que un grupo, creo que de Satmer, te vino a pedir una tzedakah para un comedor. Oh, ¿otra vez querés que cuente esa historia? Sí. Bueno. En la década del 80, habrá sido aproximadamente el año 84, por ahí, 85. Yo tenía un negocio en la calle Echeverría 750. Y un día entraron 2 chicos religiosos, Satmer, pidieron hablar conmigo, los hice pasar, y me dijo, uno de ellos me dijo, mire, señor Golfar, nosotros tenemos un comedor, atendemos un comedor, no tenemos un comedor, en la calle Julián Álvarez y Boulogne-sur-Mer, donde damos de comer a la gente, a Yehudim, todos los días. Usted sabe qué es eso, se llama comedores populares. Entonces yo le dije, cuénteme. No le contesté ni que sabía ni que no sabía. Le dije, cuénteme. Entonces me empiezan a contar todo lo que hacen y cómo funciona esa institución y cuántos años tenía la institución, que estaba de hacía muchos años. Entonces cuando termina de hacerme el relato me dice, dígame, señor Golfar, ¿usted podría ayudarnos? Y yo lo miré y le dije, ¿y cómo quiere que no lo ayude si ahí comió mi papá cuando llegó al país en abril de 1930? Ese es el relato de la historia. No sé por qué lo trajiste ahora a cuento, Shlomo, para mí es una historia muy, muy fuerte. Supongo que tendrás algún motivo por haberla traído ahora. No, creo que tiene que ver con lo que contaste antes, que siempre uno está esperando la oportunidad y diciendo que otros tuvieron éxito porque empezaron ya de mucha ayuda y otros tuvieron éxito porque el país estaba mejor. Siempre, a veces, o siempre digo, uno tiene excusas para no empezar como estabas hablando antes. Por eso quise traer este concepto. Ok. Bueno, es lo que yo traté de recalcar en esta charla. Yo creo que si la gente que se metió en esta charla, que son 91, por lo que veo, un montón, tengo que cobrar calle yo por tanta gente. Yo creo que si alguien se metió en esta charla pensando que yo le voy a dar la solución mágica para que resuelva su problema o su economía o le dé una idea exacta, yo no lo puedo hacer. A lo mejor algunos de estos consultores raros que se creen que saben de todo te dicen lo que hacer y total ellos cobran y después se van y vos te quedás haciendo lo que ellos dicen. Y cuando te va mal no los encontrás. Esto me trae a la cabeza una anécdota muy, muy cómica, muy conocida. Resulta que después que tiraron las bombas en Hiroshima y Nagasaki, el presidente Truman
estaba sumamente preocupado por la economía mundial. Entonces le traían un consultor, en inglés se dice in one hand, in the other hand, in one hand, in the other hand. Entonces un día lo mira su secretario, esto es una anécdota que todos cuentan, yo no sé si es verdad, y le dice, por favor, tráeme un economista que tenga un solo brazo. Entonces el secretario le dice, ¿por qué? Porque todos me dicen lo mismo, in one hand, in the other hand, in one hand. Tráeme uno que tenga un solo brazo, voy a saber para dónde tengo que ir. Esto es así con los consultores. Recién me mostraba Zuli que le había llegado un flyer de 2 consultores en economía que el título era El mundo que nos espera. ¿Qué saben ellos? Hashem no sabe el mundo que nos espera. ¿Qué pueden saber ellos? ¿Qué puedo saber yo de cada una de las caritas estas que estoy viendo, de 92 que son ahora, de cada uno de estos, qué tienen entre manos y cuáles son sus condiciones para llevar adelante lo que están a lo mejor pensando en hacer? Esto es prácticamente imposible. Simplemente yo lo que trato cuando hablo con la gente es brindarles motivación para que tengan confianza en sí mismos y para que puedan avanzar y se puedan atrever, porque lo más importante es atreverse a lo que uno tiene ganas de hacer. Yo creo que el miedo nos paraliza. Todos tenemos en algún momento alguna idea que puede ser interesante, pero el miedo nos paraliza. Le tenemos más miedo al fracaso que deseo al éxito. Y eso no es bueno. Eso no es bueno para nada, porque no nos permite avanzar. Y la gente que tiene, Roberto, la gente que tiene una mentalidad, mira, estoy sin trabajo, estoy buscando trabajo, y siempre está como un estado de dependencia, que la gente lo contrate, ¿sí? Como mucha gente que estudió en la facultad, mucha gente que tiene alguna profesión, que sabe algún oficio, quiere que otros lo contraten. ¿Vos alguna vez pensaste en ser contratado o siempre pensaste en emprender y crecer vos? Nunca pensé en ser contratado, Shlomo. Yo empecé a trabajar con mi papá en un negocio muy chiquitito que tenía él, en una casa chorizo de 3 habitaciones, donde vendía maderas en chapas. Y la madera en chapas es la madera muy finita que se usa para revestir los aglomerados y todo eso. Y empecé con él a los 13 años. A los 17 un día me enojé y me quise independizar. A los 19 me enojé y me subí a un tren y me fui a Salta y a Jujuy a buscar artesanías y las traje a Buenos Aires para vender. A los 22 me enojé de vuelta y me fui y puse una mueblería. Y como me iba bien con la mueblería, puse una fábrica de muebles y con la fábrica de muebles me fundí con la mueblería y todo. Y después trabajé repuestos para autos, accesorios, mejor dicho, para autos. En fin, fui dando vueltas en mi vida con muchos momentos de mucha angustia. Pero la verdad, en ningún momento fui a trabajar de empleado o fui a pedir un trabajo de empleado. Que no tiene nada de malo, ojo, pero en fin, esto fue el camino que yo recorrí en mi vida, ¿no? Siempre buscando alguna idea, siempre fui mercachifle, quise comprar y vender, no me importaba qué. Y bueno, y pasé por varias cosas. Cuando me fundí con la fábrica de muebles, le pedí a un tío mío que me salga de garantía y compré un rastrojero modelo 57 en el año 71. Ya estaba hecho bolsa en ese momento, ¿no? Y lo llenaba con mesitas ratonas y puff y me iba a la provincia a venderlo. Y estaba de novio con Zuli, los domingos a la noche le daba un beso y ella me preguntaba, ¿y cuándo volvés? Cuando termine de vender la carga vuelvo. Y una semana volvía el miércoles,
otra semana volvía el jueves, otra semana volvía el viernes, hasta que no terminaba de vender la carga que llevaba y al domingo siguiente volvía a cargar el rastrojero y volvía a repetir la rutina, el besito, cuando volvés y cuando venda, y así. Y bueno, y así fui haciendo las cosas. Pero yo no veo nada de malo, inclusive hay mucha gente que trabaja de empleado y son funcionarios con una vida muy, muy linda, muy buena. Es Pero más, justamente, me parece que hoy está más difícil que una empresa contrate. A lo mejor es la oportunidad de pensar en construir y hacer y emprender algo propio. para mí sí, para mí sí. El problema es, vuelvo a decir, el temor que tenemos, la paralización que sentimos ante el miedo al fracaso. Voy a dar un ejemplo tonto, se me ocurre en este momento. Yo estaba nervioso desde hace un par de horas porque tengo que hablar. Y la verdad que cada vez que tengo que hablar digo, ¿pero quién me metió? ¿Por qué dije que sí? Bueno, después me animo y empiezo a hablar. Pero, ¿sabes qué me pasó una vez, Lomo? Sí. Se me secó la garganta y la lengua y no podía emitir las palabras. Estaba parado delante de 800 personas de mi gremio en una convención se llama, bueno, no me acuerdo cómo se llama, en el Hotel Hilton, el salón más grande del hotel, lleno, repleto de gente. Y yo me paré, tenía que hablar y cuando miré desde arriba del escenario, toda esa gente, se me secó la garganta. No podía mover la lengua de lo seca que la tenía. No sé por qué me acordé ahora de esto y uso de ejemplo esto de que cada vez que tengo que hablar algo me pasa que digo, ¿para qué me metí? ¿Para qué me meto? Y muchas veces entiendo que a uno, viste, empieza a hacer algo o quiere hacer algo, mejor dicho, y no empieza porque tiene esa paralización, el temor al arranque. Pero yo creo que sí, que es el mejor momento. Las crisis siempre son el mejor momento para arrancar algo. Decime, hoy en día tu empresa, Diarco específicamente, ¿cómo está frente a toda la pandemia? Está complicada en la operación, no está mal en ventas, está muy complicada en la operación y gracias a nuestros funcionarios está más complicada. Hay varias cosas. Primero, congelaron los precios a partir del 6 de marzo, con lo cual hay empresas que me están retaseando la mercadería. No es que falte, pero no puedo obtener los volúmenes que necesito. El más grande productor de harina de la Argentina me contaba la semana pasada, fíjense lo grande que es, que tiene los 12 molinos más grandes de la República Argentina. Es la única empresa que tiene 12 molinos. Y los 12 son los más grandes de la República Argentina. Él hace muchas de las marcas de harina que nosotros compramos pensando que es de tal empresa o de tal otra, la fabrica él con la etiqueta de ellos. Me contaba y me decía, mirá, le dije al ministro tal, pero el trigo subió 15% en los últimos 40 días en el mundo. Y me hizo este gesto. Y arreglate. Entonces la empresa no está bien y el hombre está perdiendo plata. Ya venía con problemas económicos desde antes y ahora está complicadísimo. Entonces es como que trata de alguna manera de ir pasando el momento. Pero mi empresa Diarco no está mal en venta. La que está muy mal, pero muy mal, es Potigian. Potigian pasa lo siguiente. Potigian es el mayor distribuidor de cigarrillos de Philip Morris en la Argentina. O sea, marca Marlboro, Chesterfield, todo eso. El día 20 de marzo, cuando empezó la primer cuarentena, el gobierno suspendió el permiso de producir cigarrillos. Nos avisaron que iba a haber abastecimiento para 10, 15 días, quizás 20,
y después no iba a haber más cigarrillos. Con lo cual nosotros hoy no tenemos un paquete de cigarrillos ya hace 15 días o 20, los kioscos están cerrados, las estaciones de servicio, al no circular la gente por la calle, los minimercados de las estaciones de servicio no trabajan, y entonces no vendemos golosinas, no vendemos cigarrillos, tenemos 380 personas y 25 vehículos que están prácticamente parados. Cerramos el mes de abril con una facturación equivalente al 25% del mes de marzo y al 18% del mes de febrero. Porque ya en marzo hubo una caída por esos últimos días, ¿no?, de la cuarentena. Así que esa empresa está muy complicada. ¿Y la fábrica, qué sentís? ¿Qué siento? Ahí está, voy a dar un ejemplo. Me senté el primer día, me junté con los gerentes y le dije, a partir de mañana vendemos comestibles en Potijián. Abran urgente las 20 cuentas con las empresas más importantes del país en comestibles y saquen los vendedores a la calle a vender harina, aceite, azúcar. Entonces la primera respuesta fue, pero eso lo hace Diarco, ahora lo hace Potijián con vendedores en la calle. Diarco es autoservicio con vendedores en el interior. Y Potijián es distribuidora con vendedores en la ciudad de Buenos Aires. Estamos empezando. Creo que esto sirve de ejemplo y pido disculpas, menos mal que me lo mencionaste porque así me haces acordar, porque yo sentado acá en este lugar mío de mi casa, donde tengo un pequeño escritorio con la computadora, estoy todo el día pensando a ver qué hago con cada cosa. Y de repente se me ocurrió a los 3, 4 días que empezó este borscht, como lo llamo yo, poner a una empresa a hacer cosas nuevas para cambiar la crisis. Tengo la suerte de que no todos los turcos trabajan alimentos, si no estarían todos en la calle vendiendo alimentos. Así no salió ninguno nuevo, solamente Potijián. ¿Está bien? O sea, primero te desesperaste o pensaste y dijiste, eso es una prueba para que sea para bien. Mirá, ni una cosa ni la otra, yo tengo que ser sincero. No me desesperé, pero sí hice la cuenta de cuánto dinero necesitaba para sostener la empresa por 6 meses. Porque calculé que esto no iba a durar menos de 6 meses, por lo menos la pandemia. No digo la cuarentena, pero sí la pandemia. ¿Cuánta plata voy a perder durante 6 meses si vendo tanto menos? Hice la cuenta y dije, bueno, de alguna manera tengo que buscar la manera de resolver esto porque yo no estoy dispuesto a perder esa guita. Y después dije, bueno, ¿qué tengo en la mano? Tengo los vendedores, tengo los camiones, tengo los depósitos, tengo los armadores de pedidos, tengo todo. Lo único que tengo que hacer es darle los productos a los vendedores que puedan salir a vender. Y bueno, como yo trabajo en alimentos y artículos de limpieza, los mandé a vender alimentos y artículos de limpieza a ellos. Tengo una facilidad, y es que yo tengo antecedentes de buen pagador en todas las empresas del país. Entonces, cuando llama la gente de Potijián, a un Molino Río de la Plata, Lever, Nestlé, a todos esos, y le dice, mirá, te compraba un poquito para nuestros negocios, porque aparte Potijián tiene 7 locales propios. Te compraba un poquito para nuestro negocio, pero ahora quiero mayorizar. Entonces inmediatamente me abrieron las cuentas mayoristas. En Arcor ya tenía la cuenta mayorista, en Mondelez ya la tenía por toda la parte de golosinas. Entonces, bueno, agregamos la parte de comestibles. Y en Lever tenía la cuenta de perfumería, agregamos la parte de limpieza, en fin. Vamos agregando cosas. No te digo que va a ser la solución, pero va a ser un paliativo importante para este momento de crisis. Claro, Hashem. Vos dijiste que te fundiste una vez en la mueblería y la otra vez. Yo me fundí muchas veces, Lomo.
Hay dos famosas. Una vez fue en la mueblería, otra vez fue cuando me estaba por casar, porque me robaron todo lo que tenía en una camioneta vendiendo accesorios en el interior y volví a Buenos Aires en un micro 15 días antes de casarme con 0 pesos en el bolsillo. O sea, perdón, los pesitos que tenía en el bolsillo los traje a Buenos Aires y con eso me compré el pasaje de ómnibus. Pero había cometido el gravísimo error porque en el interior, hace 48 años, en el mes de marzo, no había robos de autos. Entonces yo abajo del asiento de la camioneta dejé el maletín con todos los cheques de lo que había vendido durante esa semana. Yo estaba camino de regreso a Buenos Aires y era mi último viaje. Parece como si fuera hecho de una novela lo que estoy diciendo, pero juro que es así. Fue así. Yo estaba volviendo del interior, paré en la ciudad de San Francisco, en Córdoba, y antes de entrar al hotel paré a dormir, iba a trabajar al otro día y a la noche ya venía a Buenos Aires. San Francisco son más o menos 580 kilómetros de acá. Entonces bajé con un bolsito, con la ropa para cambiarme en el hotelito que iba a parar, pero el maletín lo puse abajo del asiento, cerré el auto con llave, era una pensión, no era un hotel. Entré a la pensión, pedí una habitación, me pegué un baño, me cambié la camisa y me fui a la esquina a comer a un restaurante. Cuando volví me fui a dormir. Cuando me levanté a la mañana la camioneta no estaba. Creo que fue uno de los momentos más angustiantes de mi vida, porque en un relato que me hicieron, un reportaje por televisión, yo conté que yo me casé en el civil 5 días después, o 15 días después. Sí, porque no fue esa semana, fue a la semana siguiente que me casaba, con los zapatos que me había comprado en la zapatería Viar de Corrientes y Acevedo, con los 100 pesos que me había prestado un amigo. Porque no tenía ni para los zapatos. Así que esa vez me fundí. Después me fundí con la tablita de Martínez de Oz. En el año 80 yo tenía unos pesos y era la época de la plata dulce. Entonces yo también era joven inteligente. Puse la plata en un banco. Los bancos y las financieras se cerraron todas. Yo no vi nunca más un peso. Y ahí fue donde en mayo del 80 fui a hablar con mi amigo César Zuraski, donde cuento la anécdota siempre, que él me dijo que si los gallegos ganaban plata con esto, yo me iba a hacer millonario. Y puse mi primer negocio de almacén en la calle Rivadavia y Centenera. Después me fundí en el 91, cuando salimos de la hiperinflación y entramos en la estabilidad. Fue un momento muy difícil porque los mayoristas seguíamos trabajando como si estuviéramos en inflación y Cavallo había hecho la convertibilidad del 1 a 1 y los precios estaban todos clavados y había que trabajar diferente. Nos fundimos todos, incluyéndome a mí. Yo tuve la suerte, como en otras oportunidades, que no llegué a tener ni cheques rechazados ni tener que presentarme en convocatoria, nunca en mi vida. En el último momento, cuando ya no daba más, ayer me mandó un yehudí que me compró la propiedad esa que mencioné antes de la calle Echeverría, y entonces pude cubrir el banco el lunes después de Rosh Hashaná de 1991. Con la plata del boleto pude cubrir el banco y con la plata de la escritura le pagué a todo el mundo. Y empecé de vuelta con mi negocio mayorista. Y en el 2013 vos viviste al lado mío una situación de crisis terrible. Eso no fue fundirme.
pero fue una situación de crisis que para cualquier otro hubiera sido anotarla como que te fundiste. Así que, no sé, dicen que a golpe se hacen los hombres. Bueno, yo tuve varios de esos. Pero lo que la gente quiere saber es tu sentimiento en el momento de la crisis, o sea, tu Una visión. angustia terrible, terrible, pero tengo a lo mejor, no sé si llamarlo una virtud o una condición. Hoy puedo contar públicamente, y disculpen las 100 personas que me están escuchando, porque a lo mejor me idealizan de otra manera, no voy a poder olvidarme en mi vida cómo en el vestidor de este departamento, una mañana me puse a llorar en brazos de Zuli y a decirle no sé cómo voy a salir de este lío. Y eso saben cuándo fue, hace exactamente 6 años. Yo creí que me iba al descenso. Esos momentos de angustia, un día, a lo mejor estoy mezclando lo que digo. Yo tengo una gran amistad con el rabino Daniel Vitón, que vos conocés y que otros de los aquí presentes en esta reunión habrán escuchado y habrán conocido alguna vez. Y en esos momentos, cuando yo hablaba con él, en esos momentos que vos me preguntás, en uno de esos momentos de mi vida, me dijo, Roberto, ¿te acordás cuando me viniste a ver por primera vez la angustia que tenías? Sí, claro, ¿cómo no me voy a olvidar? ¿Cómo me voy a olvidar? Le dije. Dice, bueno, esa angustia te acompañó todo este tiempo y te va a seguir acompañando cada vez que tengas una crisis. Cada vez que vos tengas un momento difícil, te vas a angustiar más de la cuenta, no por lo que te está por pasar, sino por lo que te pasó y el recuerdo que hay en tu memoria de aquella terrible crisis que vos tenías. Y él, ¿sabés de cuándo me estaba hablando? Shlomo, del año 91. Esto que les cuento de que los mayoristas seguimos trabajando como si estuviéramos en inflación y era estabilidad. Puedo nombrar una lista de decenas de negocios como el mío que cerraron sus puertas en ese momento. Es más, creo, sin mucho temor a equivocarme, que mi negocio fue el único que quedó en pie. Porque el negocio, y voy a hablar de un competidor, de Eduardo Pochinski, el papá se fundió en ese momento. Y fue cuando Eduardo empezó a trabajar y volvió a armar otro negocio. En aquella época se llamaba Autoservicio Mayorista Catamarca y Eduardo le puso de nombre Vital. Pero ya es otro negocio con otra persona. No quedó ningún negocio mayorista en pie, solo el mío. Ya lo digo, ¿no? A lo mejor el Rebe me ayudó sin que yo lo sepa, a lo mejor Hashem, no sé, pero zafé justo. La angustia es algo que te va a acompañar toda la vida después de que te pase una vez algo, cada vez que veas el peligro de lo mismo. Y eso no te lo saca nadie. Claro, claro. ¿Y vos cómo ves el concepto de que Dios es tu socio porque está siempre ayudando y sentís que siempre tienes que ayudar a todas las instituciones y cualquier persona que ayuda a los demás te gusta ayudar? Este concepto, ¿cuál es la realidad para los jóvenes que están siempre tratando de sumar para uno si uno tiene que también pensar en el otro? Ay, Shlomo, me es muy difícil contestar de esto. Te voy a decir por qué. Y voy a contestar, por supuesto. Yo tengo una idea, llamémoslo así,
más laica de lo que es la ayuda. Nunca sentí que si voy a ayudar, como lo llamás vos, vamos a poner la palabra tzedaká, nunca sentí que si uno hace tzedaká, entonces Dios le va a mandar más. Como suele decir una persona de fe, un creyente ortodoxo, o como lo quiera llamar. Yo ayudo porque me siento bien. Ayudo porque lo vi en mi papá, lo vi en mi casa, lo vi en casa de mis suegros cuando me puse de novio con Zuli. Cada uno en su medida siempre dio algo. Mi suegro era un trabajador en una máquina de coser, pero yo vi cuando venían del hospital israelita a cobrar la cuota, o del asilo de Bursaco, o de donde sea la institución que ellos eran socios, y mi suegra, con ese don de gente que tenía, hacía pasar al cobrador, lo sentaba en la pequeña cocinita que tenía y le decía a Nidi: siéntese, le voy a hacer un té, porque hace mucho frío en la calle. Le hacía un té y le pagaba la cuotita. Ellos no tenían plata para más que eso, pero lo hacían. Mi papá, cuando llegó al país, ya conté antes por la anécdota que vos me hiciste contar, en qué situación estaba. 2 años después empezó una escuela judía para chicos judíos, que después fue clausurada por el gobierno de Uriburu y después fue reabierta en 1934 ya con otro nombre, y hasta el día de hoy se llama Escuela Sholem Aleichem. Los fundadores de esa escuela iban casa por casa a buscar los chicos, no había posibilidades de mandarlos con un micro. Entonces mi tío y mi papá, cada uno con su clientela, llamémoslo así, se levantaban a la mañana, iban a buscar a los chicos a las casas y los llevaban caminando al shule. Los dejaban con el único maestro que había, que se llamaba Chaim Finkelstein, que fue un prócer de la enseñanza yiddish en la Argentina, yiddish laica. Al mediodía suspendían el trabajo, iban a buscar los chicos, los llevaban a la casa, iban a buscar los otros chicos, los llevaban al shule, se los dejaban para que les enseñe a la tarde, y a las 5 de la tarde iban a buscar los chicos y los llevaban a la casa. Esa clase de tzedaká, yo no la hice. Yo no puse el cuerpo como esos mártires míos, por lo menos míos, los ídolos míos. Pero yo aprendí de ellos lo que hay que hacer. Y yo lo hago cuando vos me decís, me haces una pregunta como la que me acabás de hacer. ¿Cómo veo yo que ayudo, que Dios? Yo lo siento despegado, Shlomo, y te pido que me disculpes, pero vos sabés que yo no sé fallutear. Yo lo siento despegado, yo lo hago porque lo hago así. A lo mejor podríamos contar la anécdota del hombre en el bosque que no sabía rezar, pero decía el abecedario. Y un día lo escuchó uno y le preguntó: ¿qué estás haciendo? Dijo: estoy rezando. ¿Pero cuál estás diciendo el abecedario? Bueno, yo digo las letras, Dios ya sabe lo que yo quiero. Bueno, es así, a lo mejor yo soy esa persona ignorante del bosque. Hago la ayuda porque considero que la tengo que hacer. Si hay un Hashem que está mirando eso, yo creo que está ocupado en otra cosa, pero no importa. Si hay un Hashem que está mirando eso y a él le sirve, con mucho gusto. Pero yo lo hago porque siento que es un deber para mí hacerlo. Es un deber para todos los seres humanos hacerlo. No hay persona que no pueda hacerse de acá.
El que está buscando comida en la basura siempre va a encontrar algo para darle al de al lado. No hay forma de que no se pueda hacerse de acá. Solamente hay excusas para no hacerlo. Está bien, esto es un nivel mucho más avanzado que los religiosos que dicen, yo voy a dar para que Dios me dé más. Tu nivel es mucho más avanzado. Bueno, por eso, tomalo como quieras. Hay acá algunas preguntas que son varias, así que vamos Bueno, a... era ahora, yo quería preguntas de la gente, no tuyas. Nada, mía también es de la gente. Ya me agarran cansado, así que disculpen. Acá dice, ¿cómo reaccionaba tu esposa en momentos de fracaso o en momentos de emprender algo nuevo? Ay, mirá, lo conté muchas veces, lamento no haberlo comentado ahora. Mi compañera, mi amiga de toda la vida, Zuli, siempre lo digo con esta forma de graficarlo. Es la persona que me hacía masajes en la espalda cuando yo no podía dormir a las 3 de la mañana. Es la persona que sin saber de negocios siempre ponía una palabra que me iluminaban el camino que tenía que seguir. Nunca me dijo nada qué tengo que hacer en el negocio y es más, creo que se considera mucho menos sabedora de lo que en realidad es. Pero tiene ese don de poder interpretar lo que me pasa y lo que debemos hacer, como dice ella, siempre habla en plural, y lo que debemos hacer en los momentos de, digamos, de angustia, en los momentos de duda, en los momentos de crisis. No recuerdo de Zuli jamás un reproche, ni antes, ni durante, ni después de un momento de crisis. Alguna vez cuando éramos más jóvenes y pasábamos una crisis o ya estábamos bien, me decía, ¿cuándo vas a vivir más tranquilo? Después con los años comprendió que para mí estar tranquilo es hacer cosas, no es estar tranquilo, como lo dice la palabra. Emprender cosas, generar. Yo no lo digo en broma, yo lo digo en serio, Shlomo. Todos los días se me ocurre un negocio nuevo. Gracias a Dios no los hago. Pero siempre estoy, mirá, ahora estos mismos 40 días, estoy con el teléfono acá a la mañana sentado, hablo con el gerente de Diarco, el de Potigiano, el jefe de todos ellos, y le digo, che, ¿por qué no prueban tal cosa? ¿Por qué no hacemos tal esto, tal otro? Y bueno, y van surgiendo ideas. Quizás no son negocios específicamente, pero son ideas de hacer cosas. Y eso yo no lo puedo parar, esta máquina está acá adentro. Yo voy a trabajar hasta el último día de mi vida porque es mi pasión. Y porque gracias a Dios dejé de trabajar por la plata hace muchos años. Después hay otra pregunta. Si recomendás lanzar una marca ahora en este momento. El mejor momento. El mejor momento. Están todos hechos bolsa. Aprovechá y lanzala mañana. ¿Vos creés que crisis siempre es sinónimo de oportunidad? Mirá, no siempre, pero sí siempre hay gente que encuentra. O sea, ¿qué quiero decir? No siempre. Si yo viví 20 crisis en mi historia, no siempre supe aprovechar la oportunidad. A eso quiero decir que no siempre es oportunidad. Pero siempre en las crisis hay algo para hacer. Porque uno se quedó por el camino, porque a otro se ocurrió algo. En este mismo momento se están produciendo tantos cambios que yo mismo estoy preocupado pensando a ver cómo van a funcionar mis empresas. Te voy a dar un ejemplo, vos conocés muy bien las oficinas. Hay 250 empleados de administración.
¿Sabés cuántos están viniendo a trabajar? No llegan a 10. El resto están trabajando en la casa. Y la empresa está andando. Y yo no voy tampoco. Y me imagino todo ese terrible sector de escritorios con los privados, con todo sin gente. Me da escalofrío pensar que están sin gente. Pero cuando le pregunto al gerente, digo, ¿cómo están las cosas? Al 90% me dice. Ya vamos a llegar al 100%. Pero ¿cómo? Y no vienen y no. Despreocupate. Hoy en día, con las computadoras en la casa, mirá, no quiero ofender a nadie, pero hay un estudio en Estados Unidos del que yo me enteré hace 3 o 4 meses. Dice que de las horas de trabajo de un empleado de 8 horas, 3 son productivas y 5 son inútiles. Yo cuando lo vi me asombré el estudio ese, porque yo pensé siempre, por otro estudio que había escuchado hace como 20 años, que cada 28 empleados se le paga a uno para ir al baño. O sea, cada 28 empleados, uno está en el baño todo el tiempo. Así es la estadística. ¿Qué quiero decir? No es el mismo, pero sale uno, entra otro, sale uno, entra otro, así. Entonces yo pensaba eso. Después vino la era de los teléfonos y la era de internet y todo. Y vos los ves sentados en los escritorios con el teléfono, con los auriculares, con los cables. Y no sabés si están escuchando música mientras trabajan, si están hablando con la esposa, qué es lo que están haciendo. No, uno no puede saber. Y ahora resulta que me vengo a enterar hace 3 o 4 meses que 3 de las 8 horas son de trabajo y 5 horas son perdidas. Entonces, cuando yo vi que empezaron a mandar a la gente a la casa con las computadoras para que hagan el trabajo desde la casa, ¿sabés qué pensé primero? Qué bueno para ellos. Se ahorran el colectivo, se ahorran por lo menos el que vive cerca 2 horas por día de viaje. El que vive cerca. Hay gente que tarda más. Se ahorran algún gasto de la calle. Al mediodía comen en Diarco, pero se ahorran algún gasto de la calle. Y si realmente se ponen 3 horas a la mañana y hacen lo que el sistema les exige que hagan para cumplir con su rutina, porque el sistema, ¿qué les exige? Que hagan lo mismo que hacían en la oficina. Por ejemplo, un data enter, si entra 100 facturas en la oficina, que en la casa entre 101 facturas va a estar bien. Entonces, ¿qué le están pidiendo? Que haga lo mismo que en la oficina. Si el tipo lo hace en 3 horas, ¿a mí qué me molesta? Si yo no voy a obtener de él más que ese beneficio de trabajo. Entonces, todos estos cambios los tenemos que terminar de digerir, Shlomo. Pero van a pasar seguramente. No sé si di respuesta porque ya ni me acuerdo cuál era la pregunta de tanto que hablé. ¿Vos pensás que va a haber suministro de alimentos? Y también, ¿cuánto calcula que se va la inflación en alimentos? Imposible saberlo. La inflación va a ser fuerte y productos no van a faltar, salvo que el gobierno se encapriche, modelo, a ver qué fechas te puedo dar. Hubo un desabastecimiento en el año 85, cuando Surruil hizo el Plan Austral, porque hizo un programa de desagio, se llamó, donde los productos bajaban de precio y todas las empresas se tenían que atener a esa tabla de bajas, y hubo algunas empresas que no les daban los costos y entonces empezaron a hacer faltar la mercadería. Hubo un poco de desabastecimiento en el 2002, en el mes de enero, que fue rápidamente reemplazado por productos de menor valor. ¿Qué quiero decir con esto? Que a lo mejor no se vendía bien
un jabón en polvo de la marca líder de Lever, y sí se vendía bien el jabón en polvo marca Primer Precio. Pero fueron muy breves momentos de desabastecimiento. En Argentina no puede haber desabastecimiento de alimentos. Argentina tiene una producción muy importante de alimentos, ya sea agropecuarios y también agroindustriales. Vos pensás lo que dijiste antes sobre los alimentos, si ahora es un negocio bueno dedicarse a vender alimentos. ¿Puedo decir una grosería? No. Lo voy a decir con palabras finas. Cuando yo escucho que la gente dice, y vos trabajás alimentos y la gente siempre come, yo contesto, es verdad, la gente siempre come, pero no le alcanza. Para lo cual voy a contar una anécdota graciosa. En la hiper de Alfonsín del año 89, mi mayor proveedor de papel higiénico era un señor que se llamaba Don Antonio, no me acuerdo el apellido, pero sí me acuerdo el nombre porque era Papelera Don Antonio. Y entra Don Antonio a cobrarme y le digo, Don Antonio, ¿cómo andan las cosas? Dice, mire, Roberto, a mí siempre me va bien, porque ¿sabe qué pasa? Cuando hay plata la gente come palmitos. Cuando no hay plata la gente come harina de maíz, pero mi producto lo usa siempre. Es gracioso quizás, porque el papel higiénico se usa siempre. Pero hay que saber cómo entrar en el negocio de alimentos. El negocio de alimentos se vende siempre, pero a veces se pierde. Yo varias veces conté la anécdota de donde yo empecé, en Rivadavia 5354, sin saber que en la otra cuadra estaba el Hogar Obrero, que era la cadena de supermercados más grande del país, y esa era la casa central. Y me fue muy mal hasta que le encontré la vuelta. Tuve la suerte de no hundirme en ese momento. Esa fue una más que no conté, cuando me preguntaste recién. Sí es buen momento, siempre es buen momento para entrar en el negocio de alimentos. Hay que saber dónde. Si a mí a un joven me viene y me dice voy a poner un autoservicio, un almacén en Belgrano, le digo no lo hagas. Y cuando me pregunte por qué, le voy a decir, mira, está lleno de torres. Las torres son pisos. En cada piso viven 2 personas. Una está enferma y la otra hace dieta. ¿Qué alimento le vas a vender? Andá, parate frente a una villa, poné un local, en cada choza viven 9 y todos comen. Entonces, hay que saber dónde, cómo encarar las cosas. Esto se llama Yiddish Cop. Cabeza de Yiddish. Ponele. ¿Cuántos años crees, esto ya es como profecía, cuántos años crees que va a durar la crisis o en cuánto tiempo crees que vamos a poder tener una suerte de estabilidad macroeconómica? Bueno, tampoco se puede contestar concienzudamente. Eso también tenés que ir a ver a un consultor. Ellos cobran para decirte eso. No podés saber toda esta pregunta y la otra que no te pude contestar concienzudamente, porque no sabes cuánto va a durar. Al no saber cuánto va a durar esto, no sabes cuál va a ser el grado de deterioro. Pero tenemos ante la vista ya algunos parámetros. Por ejemplo, la deuda. Si Argentina puede postergar la deuda, la crisis va a ser mucho más suave que si Argentina entra en default. Si Argentina entra al default, el dólar se va a ir por las nubes, mucho más de lo que está ahora, y si la Argentina hace un arreglo, probablemente se quede por donde está ahora. Entonces, todo eso son condicionantes. Si el gobierno sigue enamorado de la cuarentena
y ya damos por hecho que esto es hasta el 24 de mayo, y el 24 de mayo abre la posibilidad de trabajar, el deterioro va a ser mucho menor que si seguimos así hasta julio o agosto. Entonces, es muy difícil contestarte la pregunta porque, como te dije antes, yo creo que Hashem se está rascando la cabeza para ver cómo nos saca de este bodrio, Shlomo. Entonces, no me preguntes a mí algo que es imposible contestar claramente. Pero más vale, en lugar de pensar cuándo salimos de esto, es cómo me inserto donde estoy, cómo me inserto ahora en esta crisis, cómo puedo yo utilizar mis potenciales, mi potencial, mis capacidades humanas, ¿cómo se dice? Mis gifts. ¿Cómo se dice en español gift? Dones. ¿Cómo? Dones. Eso. ¿Cómo uso mis dones mejor para poder aprovechar e insertarme en este momento para estar insertado cuando salgamos? No esperar a salir para ver, porque si esperás a salir para ver, te pasa lo que dije yo al principio. Nunca es buen momento. El momento es ahora, como le contesté a esa persona que te preguntó si es buen momento para lanzar una marca. Yo les voy a contar un secreto, pero no le digan a Zuli. Yo estoy analizando para comprar una empresa estos días. Y estoy más loco que una cabra. Pero creo que si se dan las cosas que yo pienso, la voy a comprar. Muy bien, decime. Yo quiero preguntar, dice, ¿por qué Diarco no vende carne kosher o una góndola kosher en todos los Diarcos? Seguramente los minoristas, ¿no? Yo voy a contestarle a esa persona que te hizo esta pregunta diciéndole que no pude todavía encontrar la forma. Yo quiero trabajarlo especialmente en los locales donde hay más Yehudim, en Belgrano, en Villa Crespo, en Once. Yo tengo un local en la calle Pueyrredón al 500, vendería cualquier cantidad. No voy a aceptar los tratos mafiosos del gremio de la carne kosher. No los voy a aceptar. Cuando yo me largue a la calle a vender carne kosher, voy a vender la carne kosher como se debe. Quizás un 20 o un 30% más caro de la carne común, pero no un 100% más caro y robándole a la gente con el peso, con la grasa, con los huesos que hay que tirar y con todo. Yo no hago eso. Perfecto, ya es buena noticia, entonces pronto vas a hacer, Besat Hashem. No sé si pronto, pero apenas pueda resolver esa situación. Tengo sumo interés en vender eso. Pero yo no puedo vender un kilo de asado a 300 pesos, 290, ganando plata porque es muy buena calidad de asado, no el asado que venden a 230, también lleno de grasa, ¿no? Y con falda. Yo no puedo vender un buen asado como estoy vendiendo a 290 pesos y que venga uno con asado kosher y me diga este hay que venderlo a 800. Yo no lo voy a hacer. Muy bien. Dice acá algo que debes entender. Dice, este señor se sacó la gran lotería antes del grupo de todas sus empresas, que es el acompañamiento de su mujer, que creo que es fundamental. Que no le quepa duda, lo digo siempre en mis charlas. Y lo dije con otras palabras hace un momento. Sí, dijiste. Describí mis momentos de angustia. Inclusive el Talmud dice de una manera clara que el hombre, aparte de todo el amor, aparte de todas las cosas, si llega un momento donde él quiere alguna razón no tratar bien a su esposa, tiene que saber de cuidarse. ¿Por qué? Porque el éxito y la brajá del éxito económico viene por mérito de la esposa, dice el Talmud.
Mirá, creo que es muy así, a pesar de mis reparos religiosos, como te dije antes. Es muy así. Sí, señor. Después dice Trump, que piensa priorizar la economía a resguardar a la gente. Perdón, no entendí. ¿Qué opinas de la reacción de Trump, que piensa priorizar la economía frente a resguardar a la gente de la pandemia? Acá estamos entrando en una situación que nadie conoce. Yo tampoco, ojo. Pero voy a dar ejemplos. Cuando López Obrador, el presidente de México, salió a decirle a la gente que salgan a la calle, que se abracen, que disfruten, que se junten, que trabajen, todos dijimos está totalmente loco. La consecuencia hoy, no sabemos por qué, es que en México la cosa no está difícil. También puedo poner el ejemplo de Noruega y Suecia, que todo el mundo habla. En Noruega hicieron cuarentena, en Suecia no hicieron cuarentena, un país al lado del otro, la misma situación, el mismo tipo de población, el mismo tipo de problemática, están prácticamente los dos países igual. Uno no trabajó y el otro trabajó. Entonces es muy difícil poder contestar quién tenía razón. Yo creo que en realidad se ha exagerado demasiado con este tema de esta pandemia. Los resultados, más allá de que al que lo tocó Hasbe Jolile es el 100% de pérdida, es muy baja la cantidad de pérdidas respecto de las poblaciones en cada lugar como para frenar totalmente la economía. Y yo quiero ver, Shlomo, después de un tiempo, cuando la historia ya lo pueda mostrar, quiero ver quién tenía razón. Porque a lo mejor si seguimos así, en algunos lugares va a morir más gente por la economía que por la epidemia. Entonces ahí vamos a saber la realidad. Ahora vos fíjate que en Argentina se sigue postergando y claro, si vos tenés a la gente en cuarentena, la curva va a estar aplanada eternamente y en el camino nos vamos a morir todos. El otro día me mandaron por WhatsApp, creo que ayer, me mandaron un WhatsApp donde un montón de viejitos están sentados en los pupitres de una escuela y abajo la frase que decía: terminó la cuarentena, los chicos al colegio. Y sí, es así. ¿No pensás que el nivel económico siendo mucho más bajo, donde ahora empieza el contagio en distintos lugares de bajo nivel económico, también es más peligroso? Mirá. Distinto de Noruega. Mira, cuando yo vine de Estados Unidos el día 10 de marzo, mi gran preocupación, me parece que Zulia anduvo por acá y me apagó el aire. Ahí me está haciendo señas que no. Cuando yo vine de Miami el 10 de marzo, el día 11 tuve que entrar en cuarentena, o sea, entré 9 días antes que el resto. Y con quien hablaba, le decía que tenía una gran preocupación porque dije, vos te imaginás lo que va a ser esta epidemia cuando entre a las villas. Pero después pasaron unos días y pensé algo que tampoco ahora lo puedo asegurar, ¿no es cierto? Y me acordé de que cuando mis chicos eran chicos, yo iba con Zuli, con los chicos atrás, sentados en el coche, abrigados, con echarpe, con camperas, y se le caían los mocos. Y paraban un semáforo, y había un chiquito de una villa, descalzo, con pantaloncitos cortos,
estirando la mano pidiéndome una limosna, y el pibe no tenía moco, mis hijos tenían moco, adentro del coche. Entonces dije, toda esta gente está tanto más inmunizada que nosotros, que yo la verdad que no sé lo que va a pasar. No estoy diciendo que no vaya a pasar nada, pero estoy diciendo, es probable, si yo voy y busco en un tacho de basura comida, como veo a veces cuando salgo a caminar, perdón, cuando salía, ahora no puedo ni salir a caminar, a la mañana muy temprano salgo a caminar antes del desayuno, por ahí salgo a las 6 de la mañana cuando es de día, o a las 7, y veo gente buscando en los tachos de basura comida, siempre pienso lo mismo. Si yo como cualquier cosa de esa, yo me muero. Y esa gente lo come, no sé, están inmunizados diferentes, Shlomo. Entonces no lo puedo saber. Ojo, no descarto ni soy ciego de que en Brasil está muriendo un montón de gente, y muchas de ellas son de la favela, ¿no es cierto? Pero no se puede contestar, porque hay tantas cosas diferentes que estamos todos haciendo, como dijo Angela Merkel, prueba y error. Nada más que eso. Gracias, Okay. abriste la puerta y está entrando aire. Hay acá muchas preguntas, así que lo que sugiero para que todos estén contentos, que trates de hacer como una respuesta así más rápida, así podemos llegar a todas las preguntas, ¿puede ser? Sí, pero si yo no sé cuáles son las preguntas, dale. Ahora te digo, una pregunta de Estados Unidos, hay gente de Israel a esta hora, ¿qué hora es en Israel? 3:30 de la mañana, hay gente de Estados Unidos. Dice, si pudieras poner un cartel gigante en medio de un lugar público, por lo que pasan decenas de millones de personas por día, ¿qué pondrías en este cartel? ¿Una foto, una frase, un objeto? ¿Ya tengo que contestar rápido o era que me preguntás todo junto? No, esto es una pregunta. Cree en vos mismo, porque nadie, y agrego ahora aparte, sin el cartel, porque nadie va a creer en vos más que vos. Muy bien. Yo trabajo como asesora ambiental independiente para fábricas y ahora que están frenadas no hay mucho trabajo. ¿Cómo podría encontrar una oportunidad en este momento? No tengo respuesta porque no conozco tus otras potencialidades ni tus otras posibilidades. Eso lo tenés que buscar vos. Y además, si calculás que como asesor ambiental vas a seguir trabajando dentro de unos meses, probablemente lo que tengas que buscar ahora es algo muy transitorio. Y para encontrar algo transitorio, solo vos sabés con qué contás o con quién contás. Es muy difícil dar respuesta concreta. Ojo, yo entiendo a lo mejor la angustia de una persona que necesita en este momento resolver algo ya, pero es muy difícil poder contestar así directamente. Otro dice, lanzar una nueva empresa de cualquier rubro que ya tenía programado, por ejemplo, ropa o solo de cosas básicas que la gente necesita para subsistir. Signo de pregunta. ¿Por qué si lanzo, por ejemplo, una marca de ropa no hay plata en la sociedad para consumo extra? No entiendo la segunda parte de la pregunta. O sea, si él ahora piensa en las... Perdón, decímela de vuelta. Creo que la pregunta es si ahora es solo la idea de abrir cosas que tienen que ver para subsistir o puede ser también cosas de consumo extra. Yo creo que hay posibilidades de todo. Por supuesto que las cosas de consumo extra van a tener menor venta. La pregunta que se tiene que hacer esta persona que hace esta pregunta es, si lanzás la marca de ropa ahora por internet, quizás vendas algo, pero solamente quizás, porque la verdad que con tanta gente guardada en la casa, nadie consume ropa. Todo el mundo se arregla con lo que tiene. Entonces, es muy difícil que pueda lanzar una marca de ropa en este momento. De todas maneras, si es una cosa muy creativa y la lanza por Mercado Libre, por ejemplo, por internet, seguramente va a vender. Algo va a vender siempre.
y especialmente al interior, porque con esos sistemas digitales va a vender en el interior, porque en el interior no hay la cuarentena que hay acá, Shlomo. En el interior la gente sale a la calle y se mueve. No es como acá. Yo estoy escuchando la gente que trabaja, por ejemplo, con Mercado Libre, que tiene venta todos los días de diferentes lugares del país. Ok, en momentos de crisis, ¿por qué eligió seguir invirtiendo en Argentina? ¿Alguna vez se vio tentado de irse a otro país? Sí, alguna vez me vi tentado. Me bajó de un cañonazo mi señora. Nosotros en el año 76 estábamos hablando de ir a vivir a Israel y después lo suspendimos. Y otra idea, otro momento con ideas serias de irnos del país no tuve nunca. Yo hoy en día pienso al respecto que a lo mejor no hice bien. A lo mejor tenía que haber levantado a mi familia en alguna de esas crisis problemáticas, levantarme, irme y lo que empecé acá de vuelta, empezarlo en otro lado. Pero después se me fue de la cabeza rápidamente porque yo tenía una idea muy clara de lo que quería Zuli. Zuli quería estar cerca de la familia. No había otra alternativa con ella. Así que no era una opción irnos del país. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Otra vez sube en acción. ¿Viste? Calladita. Dice, ¿por qué Diarco o Potigian no venden online? Hay pocos mayoristas online. Diarco tiene una plataforma, Diarco vende por Mercado Libre y Diarco Barrio, que es la nueva cadena que estamos abriendo desde hace 2 años, que ya tenemos, Baruch Hashem, 30 locales y hay 7 que se iban a abrir entre abril y mayo, que tuvimos que suspender las aperturas por imposición de la situación. Trabajan con Pedido Ya y entrando a la plataforma de Pedido Ya. Es más, les anticipo una primicia. La semana esta, que empieza mañana, abrimos un local que se llama en inglés Dark Store. Es un local cerrado, por eso se llama Dark Store. Es un local cerrado donde solo se preparan los pedidos de Pedido Ya y de ahí se reparten a toda la ciudad. Entrando en la plataforma de Pedido Ya, haces el pedido en Diarco mayorista con los precios mayoristas y Pedido Ya te lo entrega antes de 1 hora en tu casa. Y por Mercado Libre también vendemos. ¿Qué opinas de la propuesta del gobierno sobre los bonos? ¿Si conviene aceptarlas o no? ¿El canje de bonos de la deuda, decís? Yo no tengo idea. Mirá, si estamos hablando de la deuda externa y la propuesta que le hizo el gobierno a los acreedores, a mí me parece que no es mala la propuesta. Si me preguntás cómo va a terminar, es otra historia. Pero para los acreedores no es mala la propuesta. Porque el mundo financiero mira las cosas diferente a como lo ves vos o cualquiera de los que están escuchando acá o yo mismo. En el mundo financiero juegan más a veces los tiempos, las formas, que las cosas concretas. Voy a poner un ejemplo claro para que se entienda. Un operador de un fondo de inversiones en este momento está más preocupado por tener en sus libros anotado que la Argentina le debe plata, a tener que anotar en sus libros que la Argentina no le va a pagar. ¿Qué quiero decir? Si Argentina entra en default,
Si Argentina entra en default, ese señor tiene que anotar en los libros del fondo que no cobraron. Y es como que, de alguna manera, como que lo mandan a una pérdida. Y además él paga las consecuencias, porque seguramente él es el que decidió la compra del bono. En cambio, si él anota que se lo van a pagar dentro de 3 años, él está en los libros, está que la Argentina va a pagar dentro de 3 años. Ah, si vos me preguntás a mí, yo te digo dentro de 3 años, Argentina no va a tener con qué pagarlo. Esto es una historia sin fin de los bonos argentinos. Lo que sí puede pasar dentro de 3 años, que Argentina esté bien económicamente, ponele, y entonces consiga un préstamo de Yankel para pagarle a Moise. ¿Qué es lo que se hace? Los países no pagan las deudas, los países las renuevan. Argentina no es que en este momento está en una situación que no, porque no puede pagar. No, no puede conseguir que alguien lo financie. Por eso no puede pagar. ¿Acaso pagó el año pasado? ¿Acaso pagó hace 10 años? Nunca. El único caso que yo conozco de Argentina que pagó fue Néstor Kirchner. ¿Sabe cómo pagó? Le pagó al Fondo Monetario 5.000 millones de dólares que le debía con tasas del 5%, le tomó 5.000 millones de dólares a Chávez con tasas del 16%. Y agarró la plata y fue al Fondo Monetario y le pagó. Ese fue el gran negocio que hizo de pagar. Y después salieron todos a la calle a aplaudir con las banderas argentinas que somos soberanos. Claro, somos soberanos, pagamos 3 veces más de tasa. ¿Cómo ves el rubro inmobiliario? Ya que estás en una empresa que también es inmobiliaria. Bueno, en el rubro inmobiliario me voy a remitir a mi historia anterior. Yo creo que los precios van a bajar fuertemente. ¿Por qué van a bajar fuertemente? Porque, en principio, el mundo inmobiliario se mueve con dólares. Hoy cuesta muchísimo menos construir en dólares que hace un mes atrás. Hay unos stocks bárbaros de mercadería porque hace 1 año y medio que no se vende un departamento. Entonces, ni bien se reabra la situación, teóricamente los precios van a tener que bajar. Y ese va a ser un gran momento para invertir en el sector inmobiliario. Yo quiero recordarles que en la hiper de Alfonsín, los departamentos de 2 ambientes, en el año 89, llegaron a costar $3.000. Y quiero recordarles que en enero y febrero de 2002, los departamentos de 2 ambientes llegaron a costar $5.000. Y si nadie lo recuerda, por favor remítanse al histórico y van a comprobar lo que les digo. Se lo digo por experiencia propia. Una persona tiene una marca de productos de limpieza hace 1 año. ¿Qué sugerencia me das a tener en cuenta para una empresa de consumo masivo? En productos de limpieza, el consumidor decide por lo que ve en la televisión. Entonces, si uno no tiene dinero para hacer una campaña publicitaria, por chica que sea, es muy difícil convencer al consumidor. Sí podés convencer al comerciante, pero después cuesta mucho trabajo. No es imposible, no estoy diciendo que no lo haga, todo lo contrario. Estoy diciendo que mida las posibilidades y que lo maneje en función de lo que él puede hacer. Porque si se larga muy fuerte o invierte absolutamente todo lo que tiene en el arranque, es probable que se le quede trabada la venta en función de un stock muy grande. Que vaya despacio, le quiero decir. Que vaya despacio. Hay marcas que la han pegado muy fuerte. Voy a dar un ejemplo de éxito. El dueño de la firma Queruclor, lavandinas Querubín,
los productos Sodex, los productos Poliana. Hoy en día son todas esas marcas que él después fue comprando. Era un pequeño envasador de lavandina cuando yo lo conocí hace 18, 20 años. Hoy es la tercera empresa del país en artículos de limpieza y cuidado personal, atrás de Lever y Procter, peleándose con dos multinacionales. Se puede hacer, todo se puede hacer. Yo no sé esta persona que te pregunta a vos si tiene envasamiento o si tiene producción, pues son dos cosas diferentes. Una cosa es comprar a granel, meterlo en botellas y venderlo, y otra cosa es hacer el producto. Son dos mundos muy diferentes y hay una gran diferencia entre una cosa y la otra. Porque si tiene la industria puede sacar su marca mientras se apoya haciendo marca para terceros. En cambio, si tiene el envasamiento solamente, no va a poder hacer eso. No tiene producción. Si tiene la producción es mucho más fácil. Por ejemplo, viene a Diarco y me dice, no a mí porque yo no lo voy a atender, pero no lo voy a comprar yo, lo va a comprar otro. Viene a Diarco y le dice, mira, yo tengo este limpiador. Bueno, ¿y vos me podés hacer el mío?, le van a preguntar. El mío es marca OK. Yo pruebo la calidad, lo mando a analizar y si me sirve, yo te doy para que me hagas tantas cajas de mi marca y a la vez te coloco la marca tuya en mi góndola. Y entonces así va entrando. Así es como hicieron y empezaron y les va muy bien los hijos de Melikowski, que vos lo conocés. Ellos tienen una empresa productora de productos de limpieza. Estoy un poco cansado, no sé si hay muchas más preguntas. Dos más. 1 hora y 45 ya. Están todos callados, yo estoy hablando hace 1 hora y 45. Si sos joven. Sí, soy joven, pero ya estoy un poco cansado, dale. Esta es la grandeza que dijiste, de que cada día estás pensando en más negocios y todo esto. Uno tiene que siempre buscar más. ¿Cuáles son las características esenciales que buscas en los CEOs de tus empresas? Uy, es muy difícil también esa pregunta. Hay un CEO del grupo que se llama Javier Vilela. Él tiene un historial, él empezó como comprador en Coto, después fue jefe de producto y después fue director comercial. Y siendo director comercial en Coto, un día se fue de la empresa y 1 año después empezó a trabajar conmigo. Ese año que estuvo fuera de Coto y no había entrado a Diarco, estuvo ocupándose de otra cosa. Yo tengo muy buen trato con él, está conmigo hace 11 años nada más. Y tengo muy buen trato porque es una persona de bien, muy analítico y muy organizador. Tiene una virtud muy grande que yo no se la valoro mucho porque yo no lo sé hacer como él organiza los equipos de trabajo. El CEO o gerente general, como son los gerentes generales de cada una de las empresas que están abajo de él, la mayor virtud que tienen que tener es saber armar equipos. Si un gerente general es muy buen trabajador, pero no sabe armar equipos, no es bueno para una compañía. No es bueno. Es bueno para una empresa más chica, todo eso sí, pero no es bueno para una compañía. En una compañía el gerente general tiene que saber. Mira, el gerente general de Diarco tiene que atender las necesidades y problemas de 80 locales y 2.000 empleados.
no puede él solo. Necesita manejar un equipo de gente y resolver los problemas del equipo. Nosotros tenemos en este momento, fui un poquito exagerado, tenemos 79 locales abiertos. Así que esa es la mayor virtud que me preguntaste, la de armar equipos. Bueno, Ok. dale, otra. Muy bien. No, ya hay muchas más. Bueno, Quiero decir, listo. hoy no tuviste 800 personas, pero tuviste casi 300 entre la gente que entraba y salía acá en Facebook. Y la verdad que hay muchas alabanzas especiales que después quiero mostrarte. Y quiero, sobre un tema de kashrut que dijiste antes, es verdad, el tema de la carne kasher no es algo fácil. La gente que hoy es cada vez más y más jóvenes empezando a comer kasher, que a lo mejor comían 2 veces por día, todos los días, ahora comen una sola vez por día porque es más caro. Pero ellos también deciden otra actitud de comer kasher que es mucho más barato que inclusive comer no kasher. ¿Sabe cuál es? No. No mezclar carne y leche es más barato que comer carne kasher. No comer chancho es más barato que comer no kasher. Entonces hay actitudes de comer kasher que también son mucho más baratas. Simplemente para dar un poquito de ímpetu para los jóvenes que escucharon, no tengan miedo de la carne kasher. Quería escuchar como una palabra final tuya, que me encantó el concepto de no ser víctima en un momento que estabas hablando, que la gente está esperando terminar. A lo mejor está muy pendiente de las noticias y muy pendiente qué otros van a decidir sobre mi vida y no están tanto decidiéndose qué y cómo aprovecho esta cuarentena para mí, para mi familia, para que yo sea mejor persona y mejor yudí, y por supuesto, cómo yo construyo algo nuevo para mi emprendimiento económico. No sé, esto es como una idea, pero vos, ¿qué mensaje quieres dejar a los jóvenes? Bueno, yo cuando me preguntaste lo del cartel dije confianza en mí mismo, que cada uno tiene que tener confianza en sí mismo. Quiero contar una anécdota y con esto vamos a terminar, sí. Yo creo que yo eso lo tuve siempre en mí, pero no me daba cuenta. En el año 91, durante esa terrible crisis que ya mencioné varias veces, fue cuando yo conocí en su primer viaje al rabino Daniel Bitton en Buenos Aires. Yo no tenía ningún contacto hasta ese momento con un rabino ortodoxo. Fue mi primer contacto, mi primera charla en mi vida con un rabino ortodoxo. Y recuerdo que él, cuando yo lo fui a ver con mi terrible problema y drama, me dijo, estoy sintetizando, tendría que contar la anécdota completa, ¿no? Pero estoy tratando de sintetizarla porque es un poquito larga. Me dijo, la solución al problema que vos tenés está dentro tuyo. Está dentro tuyo en tu cuerpo y está dentro tuyo en tu negocio. Vos ahora cuando te vas de acá tenés que ir a tu negocio y fijarte qué tenés adentro para poder trabajar. Porque vos no sabés lo que tenés adentro del negocio. Y yo me lo quedé mirando medio rarito. Y me fui con ese concepto. Tenía 43 años en ese momento. No era un chiquitito. ¿Y sabés qué pasó, Shlomo? Yo había liquidado 4 locales y me había concentrado en una nave del mercado central, por esa crisis que cuento que viví. Pues yo ya tenía 5 locales antes de entrar en esa crisis. Tuve que cerrar 4 en forma inmediata, en cuestión de 8 o 9 meses, fui cerrando uno cada 60 días. Y de cada local traíamos toda la mercadería que quedaba
y la metíamos adentro del depósito. Y yo iba y me decían, esto no sirve, esto no sirve, esto no sirve. Y mientras tanto me fui quedando sin patrimonio. Y el mercado central, el depósito que yo tenía en ese lugar del mercado central, estaba vacío y toda la mercadería amontonada en un rincón. Entonces agarré a un muchacho que yo tenía conmigo, que en paz descanse, ya falleció, Hugo Nader. Vos lo conociste. ¿Sabías que falleció? No, ¿no? No. Sí, falleció, pobrecito. Y le dije, mira, desparramá toda la mercadería por el depósito. Todo suelto por el depósito. Quiero mirar cosa por cosa lo que hay. Y cuando lo vi, me di cuenta de lo que tenía que hacer. Era toda mercadería de dura salida, alguna de ellas ya estaba vencida, y por eso yo no tenía mercadería para trabajar, porque esa mercadería no se vendía. Entonces con ese muchacho Hugo Nader empezamos al otro día, yo empecé a hacer pedidos y hacía pedidos más grandes en las empresas donde más mercadería de esa tenía. Y cuando venían los camiones, bajábamos la mercadería que servía y a prepo le poníamos arriba al camión la mercadería que queríamos devolver. Y entonces convertimos toda esa mercadería que no podíamos vender en mercadería vendible. Cuestión que esto empezó la primera semana de diciembre del 91, perdón, del 92, y 3 meses después, en febrero, yo había salido a flote de la crisis. Y ahí quiero recalcar a mi esposa otra vez. Cuando terminaron las clases a la semana siguiente de ese 1 de diciembre, de esa primera semana de diciembre, le dije, Zuli, no vamos a ningún lado, no hay la menor posibilidad, y además yo tengo que trabajar todos los días de vuelta como cuando empecé. Teníamos una casa en el country de Braica. Cargamos a la familia, nos fuimos a Braica, yo iba y venía todos los días, desde Braica hasta La Matanza, en el mercado central. Y ella se quedó con los chicos todo el verano ahí. Y yo llegaba a la noche muerto, comía, me iba a dormir. A la mañana me levantaba a las 5 de la mañana para poder estar a las 7 en el mercado central. Y sacamos la cosa a flote. Eso es el confianza en mí, en adentro mío que me había dicho el rabino Bitton. Y yo recién ahí, después que pasé esa crisis, me di cuenta que yo toda mi vida le había puesto el pecho a las balas, como se dice en porteño, y de alguna manera, había sacado pecho en los momentos difíciles, más que hundirme. Porque lo que nos pasa, por lo general, es que cuando nos va bien, trabajamos más y mejor porque nos va bien. Cuando podríamos relajarnos. Pero la adrenalina nos hace trabajar más. Nos hace estar más contentos, hacer más cosas. Y cuando estamos mal, cuando trabajamos mal, nos vamos poniendo cada vez peor y cada vez trabajamos menos, no tenemos ganas de ir al negocio, no tenemos ganas de salir a la calle a vender, no tenemos ganas de trabajar en nuestro taller o en lo que hagamos. Y justamente tenemos que funcionar al revés si queremos sacar la cosa a flote. Y no lo podemos hacer. El ser humano funciona así. Así que mi palabra final es, tené confianza en vos mismo y hacé lo que tengas que hacer, pero hacelo. Nada más. Muy bien, Roberto, muchas gracias. Quiero simplemente darte una braja para tu familia, que Baruch Hashem tenés 3 hijos y tenés, Baruch Hashem, muchos nietos. No se puede contar, pero son muchos nietos y Baruch Hashem todos comen kosher. Quiero enfatizar acá. Y ya que, entre otros grandes... No perdés tiempo para pasar un aviso, ¿eh? Acá Igal está diciendo amén ya. Y quiero decirte que Hashem no se queda debiendo nada a nadie y seguramente Él te tiene como un gran socio, te hizo especial como sos, la gente realmente muy inspirada y también con muchas ganas seguramente de empezar cosas nuevas y que Besat Hashem acá continúe siendo socio de Hashem para poder construir un mundo mejor, una comunidad mejor, el alma mejor para que Besat Hashem con mucha salud junto a Zuli, los hijos, los nietos
los Amén, bisnietos amén, podamos amén. recibir Mashiach de inmediato. Y vas a estar ahí, con la primera fila, ahí con los Shluchim. Amén, amén. Muchísimas gracias, Shlomo. Gracias, Jair. Gracias a todos por tenerme tanta paciencia. Estamos cumpliendo 2 horas de charla. La verdad que no me imaginé que tanto. Gracias por aguantarme. Hasta pronto y suerte a todos.